La dama del abrigo azul. La voz de Rafael se quebró en la última frase, y por un momento temí que no pudiera continuar. Pero tras beber un sorbo de café y respirar profundamente, prosiguió con su relato. En la primavera de 1928, Sofía enfermó. Al principio parecía un simple resfriado, algo sin importancia, pero los síntomas persistieron: tos, fatiga, fiebre ocasional. Cuando finalmente accedió a ver a un médico, el diagnóstico fue devastador: tuberculosis, en una etapa ya bastante avanzada. Rafael hizo una pausa y su mirada se perdió en algún punto indefinido de la habitación, como si estuviera viendo de nuevo aquellos días terribles. El médico recomendó reposo absoluto, un sanatorio en las montañas, tratamientos que ella apenas podía pagar. Yo insistí en ayudarla económicamente, pero Sofía era demasiado orgullosa. «No quiero tu caridad», me dijo. «No quiero convertirme en una carga para ti». A pesar de su resistencia inicial, finalmente logré convencerla de que me dejara ayudarla. Utilicé casi todos mis ahorros para pagar su tratamiento en un pequeño sanatorio a las afueras de Berlín. La visitaba cada día después del trabajo, le llevaba libros, le contaba historias para distraerla. Y durante un tiempo, pareció que mejoraba. El médico estaba cautelosamente optimista. Entonces, una mañana de junio, recibí un telegrama de España. Mi madre había sufrido un ataque al corazón y estaba gravemente enferma. Mi padre exigía mi regreso inmediato. Rafael se detuvo de nuevo, y pude ver cómo sus manos temblaban mientras se llevaba la taza de café a los labios. Nunca he experimentado un conflicto más doloroso. Por un lado, estaba mi madre, que siempre había sido mi único apoyo frente a la severidad de mi padre. Por otro, estaba Sofía, todavía frágil, todavía necesitada de cuidados. ¿Cómo podía elegir entre ellas? Sofía fue quien tomó la decisión por mí. «Debes ir», me dijo cuando le mostré el telegrama. «Es tu madre. Yo estaré bien. Los médicos dicen que estoy mejorando». Intenté protestar, sugerir que podría regresar a España solo por unas semanas y luego volver a Berlín. Pero en el fondo, ambos sabíamos que no sería tan simple. Mi padre nunca aceptaría mi regreso a Alemania, especialmente por una mujer, una extranjera, una artista. La noche antes de mi partida, la pasamos juntos en su pequeña habitación del sanatorio. Hablamos durante horas, haciendo planes imposibles, imaginando un futuro donde estaríamos juntos, libres de enfermedades, de obligaciones familiares, de todas las barreras que nos separaban. «Te escribiré todos los días», le prometí. «Y en cuanto mi madre esté mejor, encontraré la manera de volver a ti». «No hagas promesas que no puedes cumplir», me respondió con una sonrisa triste. «Solo prométeme que no me olvidarás, que no dejarás que lo que hemos vivido se convierta en un simple recuerdo borroso». Esa fue nuestra despedida. Un último beso, un último abrazo, y luego el sonido de mis pasos alejándose por el pasillo del sanatorio. Nunca olvidaré la imagen de Sofía en aquella cama, tan pálida y frágil, pero con esa mirada suya, intensa y viva, siguiéndome hasta que desaparecí de su vista. Rafael guardó silencio por un largo momento, como si estuviera reviviendo aquel instante doloroso. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Regresé a España con el corazón destrozado. Mi madre se recuperó lentamente de su ataque, pero mi padre, que nunca había estado satisfecho con mi desempeño en Berlín, decidió que era hora de que asumiera responsabilidades en el negocio familiar. A pesar de mis protestas, me asignó un puesto en la fábrica, me presentó a la hija de un socio comercial, comenzó a planear mi vida sin consultarme. Mientras tanto, escribía a Sofía cada día largas cartas donde le contaba todo: mis frustraciones, mi añoranza por Berlín, mi amor por ella que crecía con la distancia. Esperaba ansiosamente sus respuestas, pero pasaban las semanas y no llegaba nada. Después de un mes sin noticias, envié un telegrama al sanatorio preguntando por ella. La respuesta fue escueta y devastadora.
Sofía Müller había sido dada de alta a petición propia. No habían dejado ninguna dirección de contacto. No podía entenderlo. ¿Por qué Sofía habría dejado el sanatorio sin avisarme? ¿Por qué no respondía a mis cartas? Miles de posibilidades atormentaban mi mente. Quizás había empeorado y no quería que lo supiera. Quizás había conocido a alguien más. Quizás, simplemente, se había cansado de esperarme. En mi desesperación, escribí a todos los contactos que tenía en Berlín, antiguos compañeros de trabajo, el dueño del cabaret donde Sofía solía cantar, incluso el portero de su edificio. Nadie sabía nada de ella, o al menos eso decían. Rafael se levantó con dificultad y se acercó a una pequeña cómoda junto a la ventana. Abrió el cajón superior y sacó un sobre amarillento que me entregó con manos temblorosas. Esta carta llegó 6 meses después de mi regreso a España. Es de Helga, una amiga de Sofía que trabajaba también en el cabaret. Abrí el sobre con cuidado y extraje una hoja de papel fino cubierta de una caligrafía apretada y nerviosa. Estaba escrita en alemán, pero al pie había una traducción en español, presumiblemente hecha por el propio Rafael. La carta era breve y directa. Helga informaba a Rafael de que Sofía había fallecido 2 semanas después de su partida de Berlín. Su estado de salud había empeorado repentinamente, y a pesar de los esfuerzos de los médicos, no habían podido salvarla. Antes de morir, Sofía había pedido expresamente que no se informara a Rafael hasta que estuviera de vuelta en España. No quería que él interrumpiera su viaje o que se sintiera obligado a regresar a Berlín por ella. Te amaba más de lo que jamás admitió, escribía Helga. Quizás más de lo que ella misma se permitió reconocer. Su último deseo fue que vivieras plenamente, que no dejaras que su recuerdo te impidiera ser feliz. Devolví la carta a Rafael, sin saber qué decir. Él la guardó cuidadosamente en el sobre y la retornó al cajón de la cómoda. Cuando recibí esta carta, algo murió dentro de mí. Continuó con voz monótona. No fue solo el dolor por la pérdida de Sofía, sino la culpa por no haber estado allí en sus últimos momentos, la rabia contra mí mismo por haber elegido el deber familiar sobre el amor y, sobre todo, el horror de pensar en ella muriendo sola, creyendo quizás que la había abandonado. No pude soportarlo. Caí en una depresión tan profunda que mi padre temió por mi cordura. Me envió a médicos, intentaron tratamientos diversos, pero nada funcionaba. Yo solo quería morir, reunirme con Sofía, decirle cuánto la amaba, pedirle perdón por no haber estado a su lado. Fue mi madre quien finalmente me salvó, a su manera. ¿Crees que eres el único que ha perdido a alguien que ama? Me preguntó un día, con esa mezcla de dureza y compasión que la caracterizaba. El dolor no te hace especial, Rafael, solo te hace humano, y los humanos sobreviven, continúan, porque no tienen otra opción. No fue un consuelo, no realmente, pero fue un recordatorio de que el mundo seguía girando, con o sin mi participación. Lentamente, dolorosamente, comencé a funcionar de nuevo. No a vivir, entiéndame, solo a existir. Me levantaba cada mañana, iba al trabajo, comía, dormía, hice lo que se esperaba de mí. Mi padre, aliviado al verme recuperado, retomó sus planes para mi futuro. Me presentó a Luisa, la hija de su socio. Era una buena mujer, amable, de familia respetable, el tipo de esposa que todo hombre debería desear, según él. Y yo, vacío por dentro, sin fuerzas para oponerme, me dejé llevar. Nos casamos 6 meses después. Rafael se detuvo, y un acceso de tos lo sacudió nuevamente. Esta vez fue más prolongado, y cuando finalmente logró calmarse, vi que estaba exhausto. El esfuerzo de hablar, de revivir aquellos recuerdos dolorosos, parecía haberle drenado las pocas fuerzas que le quedaban. Quizás deberíamos continuar otro día, sugerí, genuinamente preocupado por su estado. No habrá otro día, respondió con una calma que me heló la sangre. Lo sé desde hace tiempo. La misma enfermedad que se llevó a Sofía me está llevando a mí. Poética justicia, ¿no cree? Rafael, por favor,
Déjeme llamar a un médico. Hay tratamientos ahora. Antibióticos. Es demasiado tarde, me interrumpió con una sonrisa cansada. Y no me importa. De verdad, no me importa. He estado muriendo desde hace 23 años, desde el día que recibí esa carta. Lo que ocurre ahora es solo la conclusión física de un proceso que comenzó entonces. Quise protestar, pero algo en su mirada me detuvo. Había en ella una aceptación, una paz incluso, que me hizo respetar su decisión. ¿Qué pasó después? Pregunté en cambio, sabiendo que lo que él necesitaba ahora no era mi preocupación, sino mi disposición a escuchar, a ser testigo de su historia hasta el final. Rafael asintió, agradecido por mi comprensión. Mi matrimonio con Luisa fue cordial. Ella era una buena persona que merecía más de lo que yo podía darle. Un marido que la amara realmente, no la sombra de un hombre que vivía anclado en el pasado. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Intenté ser un buen padre al menos. Les di el afecto que no pude dar a su madre. Cuando estalló la guerra civil, mi padre murió en uno de los primeros bombardeos sobre Toledo. La fábrica fue destruida y nos quedamos prácticamente sin nada. Tuve que buscar trabajo en Madrid, y fue así como acabé en la editorial. Mi conocimiento del alemán fue mi único activo, la única habilidad que me permitió mantenernos a flote. Los años pasaron, mis hijos crecieron y se marcharon. Elena, mi hija, se casó con un ingeniero y vive en Barcelona. Javier, mi hijo, emigró a Argentina después de la guerra, buscando oportunidades que España no podía ofrecerle entonces. Luisa falleció hace 5 años, de un cáncer que la consumió lentamente. En sus últimos días, me confesó que siempre supo que mi corazón pertenecía a otra, aunque nunca le hablé de Sofía. Te perdono, me dijo. Hiciste lo mejor que pudiste. Y así he llegado hasta aquí, un viejo enfermo, solo en un apartamento lleno de libros, con un trabajo que nadie valora, y un único recuerdo al que aferrarme. Rafael miró hacia el retrato de Sofía, y por un momento, su rostro se iluminó con una sonrisa que lo transformó por completo. Pero sabe, a pesar de todo, no cambiaría nada. Esos meses en Berlín con Sofía, ese tiempo que tuvimos juntos, valió toda una vida de soledad después. Porque durante ese breve periodo, realmente viví. Sentí, experimenté. Fui completamente yo mismo. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo, incluso después de décadas de lo que llamamos vida normal? Se levantó con dificultad y se acercó al retrato. Con una delicadeza infinita, pasó sus dedos por el contorno del rostro de Sofía. ¿Sabes lo último que me dijo la noche antes de que me marchara de Berlín? No somos dueños del tiempo, Rafael. Solo somos dueños de lo que hacemos con él. Creo que he malgastado el mío, pero al menos tuve ese momento, ese amor. Y ahora, al final, es lo único que importa. Un ataque de tos, más violento que los anteriores, lo interrumpió. Esta vez, cuando llevó el pañuelo a su boca, quedó empapado de sangre. Rafael se tambaleó, y tuve que sostenerlo para evitar que cayera. «Ayúdeme a llegar a la cama», murmuró, su voz apenas audible. «Estoy muy cansado». Lo ayudé a llegar a su dormitorio, una habitación pequeña y austera, donde lo único personal era una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Una imagen borrosa de Sofía, sonriendo a la cámara con una copa de vino en la mano, en lo que parecía ser el interior de un café. Con cuidado, lo ayudé a acostarse. Su respiración era cada vez más dificultosa, y sus manos, cuando las tomé entre las mías, estaban frías y húmedas. «Hay un cuaderno», dijo con voz entrecortada. «En el cajón del escritorio. Mi diario. De Berlín. Quiero que lo tenga. Léalo. Entienda. Lo haré», prometí apretando suavemente sus manos. «Descanse ahora». Pero Rafael no estaba dispuesto a descansar todavía. Con un esfuerzo visible, continuó. «Siempre me he preguntado si Sofía me esperó, si en sus últimos días miraba hacia la puerta,
esperando que yo regresara, si se sintió abandonada. ¿No? Respondí con una convicción que me sorprendió a mí mismo. La carta de Helga lo deja claro. Sofía sabía que la amaba. Pidió expresamente que no le avisaran para no causarle más dolor. Eso no es el acto de alguien que se siente abandonada, sino de alguien que ama lo suficiente como para querer proteger al otro, incluso en sus últimos momentos. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Rafael, y por un instante vi en su rostro envejecido al joven que debió ser en Berlín, sensible, apasionado, lleno de amor y de esperanza. Gracias, susurró, por escuchar, por entender. Cerró los ojos, y por un momento terrible, pensé que había dejado de respirar. Pero su pecho seguía subiendo y bajando, aunque cada vez con más dificultad. Debería buscar ayuda, dije levantándome. Un médico, una ambulancia. No, su voz era apenas audible. Quédese. Por favor. No quiero estar solo. No otra vez. Y así lo hice. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras las horas pasaban lentamente y la noche caía sobre Madrid. Rafael alternaba entre momentos de lucidez, en los que me contaba pequeños detalles de su vida con Sofía, y periodos en los que parecía dormitar, su respiración cada vez más débil. En uno de esos momentos de claridad, abrió los ojos y me miró con una intensidad que me estremeció. «Prométame algo», dijo, su voz un susurro áspero. «No desperdicie su vida como yo. No deje que el miedo, el deber o las expectativas de otros le impidan vivir realmente. Amar realmente». «Lo prometo», respondí, sintiendo el peso y la responsabilidad de esas palabras. Rafael asintió, aparentemente satisfecho. Cerró los ojos de nuevo, y esta vez sentí cómo la vida se iba deslizando lentamente fuera de su cuerpo, como la marea que se retira de la playa. «Sofía», murmuró, tan bajito que apenas pude oírlo. «Estoy llegando». Y con esas palabras, Rafael Sánchez dejó de existir. Su mano, que había estado aferrada a la mía, se relajó. Su rostro, marcado por el sufrimiento, adquirió una serenidad que nunca le había visto en vida. Me quedé allí, junto a su cama, durante lo que me parecieron horas. No podía dejar de mirar aquel rostro tranquilo, pensando en la extraordinaria historia que se había desarrollado detrás de aquella fachada insignificante, en la pasión y el dolor que aquel hombre invisible había llevado dentro durante décadas. Finalmente, me levanté y fui al salón. El retrato de Sofía, con sus ojos misteriosos y penetrantes, parecía observarme. Me acerqué al escritorio y abrí el cajón. Allí estaba el cuaderno que Rafael había mencionado, un diario de tapas de cuero desgastado, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo tomé con reverencia, consciente de que sostenía en mis manos el testimonio de un amor que había sobrevivido a la muerte, a la distancia, a todas las vicisitudes de una vida de resignación y arrepentimiento. Esa noche, mientras las autoridades se llevaban el cuerpo de Rafael y yo esperaba en su pequeño apartamento a que llegara su hija desde Barcelona, había encontrado su número en una libreta junto al teléfono, comencé a leer el diario. Las primeras páginas describían a un joven tímido e inseguro, perdido en una ciudad extraña, incapaz de conectar con quienes lo rodeaban. Y luego, de repente, como un relámpago en una noche oscura, la aparición de Sofía. El diario cobraba vida, se llenaba de color, de emoción, de una intensidad que me dejó sin aliento. Leyendo aquellas páginas, entendí finalmente lo que Rafael había querido decir. Había momentos en la vida que valían toda una existencia de soledad posterior. Momentos de conexión tan profunda, de amor tan verdadero, que dejaban una marca indeleble en el alma. Al amanecer, cerré el diario, exhausto, pero transformado. La historia de Rafael y Sofía me había tocado de una manera que no podía explicar. Me sentía como si hubiera sido testigo de algo sagrado, de un amor que trascendía la muerte, el tiempo, todas las barreras que la vida impone. Cuando Elena, la hija de Rafael,
llegó al apartamento esa mañana, me encontró sentado junto a la ventana, con el diario en mi regazo y la mirada perdida en el horizonte de Madrid, donde el sol comenzaba a asomar entre los edificios. ¿Era usted amigo de mi padre?, me preguntó, sorprendida de encontrar a un extraño allí. No, respondí con sinceridad. Solo un compañero de trabajo. Pero anoche, por primera vez, conocí realmente a Rafael Sánchez. Y fue un honor. Segunda parte. El diario de Rafael. Capítulo 3. Berlín. La ciudad de los sueños rotos, 10 de octubre de 1926. Berlín me parece un monstruo de 1000 cabezas, una bestia incomprensible que me devora un poco cada día. Las calles son demasiado amplias, los edificios demasiado altos, las personas demasiado ruidosas y seguras de sí mismas. Me siento como un ratón en un laberinto diseñado para gigantes. El alemán que creía dominar resulta ser una lengua extranjera cuando sale de bocas reales, a toda velocidad, con acentos y modismos que no aparecen en ningún libro de texto. Mi habitación alquilada es pequeña pero limpia. La casera, Frau Schmid, es una viuda mayor que me mira con una mezcla de curiosidad y compasión. Tan joven para estar tan solo, la escuché murmurar ayer mientras me servía la cena. No supe qué responder. En España también estaba solo, aunque rodeado de familia. Aquí al menos la soledad tiene la honestidad de mostrarse tal cual es, sin disfraces. La fábrica donde debo aprender los métodos alemanes de producción de jabón es un edificio gris en las afueras de la ciudad. El director, Herr Müller, me ha asignado a un supervisor que apenas habla y que parece molesto por tener que enseñarme. Paso los días observando procesos, tomando notas, intentando entender un negocio que no me interesa en absoluto. Mi padre estará decepcionado cuando regrese sin el entusiasmo que él espera, pero ¿cuándo no ha estado decepcionado conmigo? Por las noches, solo en mi habitación, leo a Rilke en alemán, intentando comprender no solo las palabras, sino el alma que hay detrás de ellas. A veces me pregunto si he venido a Berlín a aprender sobre jabones o a descubrir algo sobre mí mismo que aún no conozco. 3 de noviembre de 1926. Hoy ha nevado por primera vez desde mi llegada. Berlín bajo la nieve tiene una belleza fantasmal, como si la ciudad entera contuviera la respiración. He salido a caminar sin rumbo fijo, algo que nunca me habría atrevido a hacer en Toledo, donde cada paso está vigilado por ojos conocidos, donde cada gesto puede convertirse en tema de conversación durante semanas. En mi vagabundeo, he entrado en una pequeña galería de arte para refugiarme del frío. No esperaba encontrar nada extraordinario, solo un lugar cálido donde descansar antes de continuar. Pero entonces la vi. Un retrato de mujer, no especialmente destacado entre las otras obras, pero que me atrajo de una manera que no puedo explicar. Era una mujer joven con un abrigo azul, el cuello alto enmarcando un rostro de una belleza inquietante. Pero lo que realmente me cautivó fueron sus ojos, profundos, intensos, con una mirada que parecía traspasar el lienzo y clavarse directamente en mi alma. Había en ellos una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad, de fuerza y fragilidad, que me resultó hipnótica. Me quedé allí, delante del cuadro, durante lo que me parecieron horas. La gente entraba y salía de la galería, pero yo no podía apartar mis ojos de aquella mirada pintada. Por primera vez desde mi llegada a Berlín, sentí que había encontrado algo que resonaba dentro de mí, algo que me hablaba en un lenguaje que no necesitaba traducción. Al salir, pregunté al encargado sobre la pintura. Me dijo que era un autorretrato de una artista local, Sophia Müller. El nombre me sonó familiar, español. Cuando mencioné esto, el hombre asintió. Su madre era española, creo. Ella misma habla español, aunque ha vivido toda su vida en Alemania. Esta noche, en mi habitación, no puedo dejar de pensar en ese retrato, en esos ojos que parecían conocerme mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Suena ridículo,
Lo sé. Obsesionarse así con la imagen de una desconocida. Pero hay algo en esa mujer, en esa mirada, que ha despertado en mí una curiosidad, un anhelo que no sabía que existía. Mañana volveré a la galería. 15 de noviembre de 1926. He vuelto a la galería cada día desde aquel primer encuentro con el retrato. A veces paso solo unos minutos, otras me quedo horas, contemplando esos ojos que me han embrujado. El encargado ya me reconoce, me saluda con una sonrisa divertida. Debe pensar que estoy loco, o que soy uno de esos estetas decadentes que abundan en el Berlín de hoy. Esta tarde, mientras estaba absorto en mi contemplación habitual, escuché una voz a mis espaldas. Una voz femenina, con un acento alemán que acariciaba las palabras en un español perfecto. ¿Tan interesante le resultó que viene a verme cada día? Me giré, sobresaltado, y allí estaba ella, Sophia Müller, la mujer del retrato. Llevaba el mismo abrigo azul, y su rostro, iluminado por la luz invernal que entraba por los ventanales de la galería, era aún más hermoso en persona. Me quedé paralizado, incapaz de articular una respuesta coherente. Sentí cómo el rubor subía a mis mejillas y maldije internamente mi timidez, mi torpeza social que me convertía en un completo imbécil precisamente cuando más necesitaba ser elocuente. Sofía sonrió, una sonrisa que suavizó la intensidad de su mirada y le dio un aire casi juguetón. «No se asuste», dijo. «Me siento halagada por su interés. La mayoría de los visitantes apenas miran mis obras». Finalmente logré encontrar mi voz, aunque lo que salió fue un balbuceo apenas coherente. «Su retrato es extraordinario. Hay algo en su mirada que... no sé cómo explicarlo». «¿Algo inquietante?», preguntó ella, con una expresión que no pude descifrar. Mucha gente dice que mis autorretratos les resultan perturbadores. «No», respondí con más firmeza de la que esperaba. «No es inquietante, es honesto, como si hubiera capturado no solo su imagen, sino también su alma». Esta respuesta pareció sorprenderla. Me estudió con renovado interés, como si me viera realmente por primera vez. «¿Es usted español?», afirmó más que preguntó. «Puedo notarlo en su acento». «Sí, de Toledo. Estoy en Berlín por negocios». «¿Qué clase de negocios trae a un español sensible al arte hasta Berlín en estos tiempos convulsos?» «Jabones», respondí, sintiendo lo absurdo de la situación. «Mi padre tiene una fábrica en Toledo y me ha enviado a aprender los métodos alemanes». Sofía rió, y su risa tenía una cualidad musical que me cautivó aún más. «Jabones y poesía», dijo. «Una combinación interesante. ¿Le gustaría tomar un café? Conozco un lugar cerca de aquí donde tocan jazz excepcional». Así, sin más preámbulos, sin más presentaciones, me encontré caminando por las calles nevadas de Berlín, junto a la mujer del retrato, hacia un futuro que no podía imaginar, ni en mis sueños más audaces. 20 de noviembre de 1926. Han pasado 5 días desde mi encuentro con Sofía, y siento que mi vida ha cambiado por completo. Hemos quedado cada tarde después de mi trabajo en la fábrica. Me lleva a cafés bohemios, a pequeñas galerías desconocidas, a librerías ocultas en callejones que nunca habría descubierto por mí mismo. Sofía es una revelación. A sus 26 años, ha vivido más intensamente que cualquier persona que haya conocido. Hija de un diplomático español y una pianista alemana, creció entre 2 culturas, 2 idiomas, 2 formas de ver el mundo. Estudió pintura en París antes de la Gran Guerra, y después, cuando el dinero familiar se agotó con la muerte de su padre, regresó a Berlín donde ahora se gana la vida como pintora, y por las noches, como cantante en un pequeño cabaret llamado Der Blaue Engel, el Ángel Azul. Habla de todo con una pasión y una inteligencia que me deslumbran, de arte, de política, de filosofía. Conoce personalmente a muchos de los artistas y escritores de vanguardia que están transformando el panorama cultural de Berlín. Ayer me contó que Kurt Weill,
la invitó a cantar en el estreno de una de sus obras, y lo mencionó con la misma naturalidad con que yo hablaría de un encuentro con el panadero de mi barrio. Y sin embargo, a pesar de toda esta sofisticación, hay en Sofía una vulnerabilidad, una herida oculta que puedo intuir en ciertos momentos. Cuando habla de su madre, que murió cuando ella tenía 12 años. Cuando menciona a cierto pintor que parece haberla lastimado profundamente en el pasado. Cuando, en medio de una conversación animada, su mirada se pierde momentáneamente en el vacío, como si estuviera viendo algo que nadie más puede ver. No sé qué ve ella en mí. Soy consciente de mi insignificancia comparado con los artistas brillantes y los intelectuales que la rodean habitualmente. Y sin embargo, cada tarde me espera con una sonrisa, me escucha con atención cuando le hablo de mis lecturas, de mis pensamientos, incluso de mis sueños frustrados de convertirme en escritor algún día. Tienes una sensibilidad especial, me dijo ayer mientras paseábamos por el Tiergarten. Ves cosas que otros no ven. Sientes cosas que otros no sienten. Eso es un don, Rafael, aunque tu padre piense que es una debilidad. Nadie me había hablado así antes. Nadie había visto en mí algo valioso más allá de mi capacidad para asumir eventualmente el negocio familiar. No sé a dónde nos llevará esta extraña amistad. Solo sé que, por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente vivo. La dama del abrigo azul. Primera parte. El encuentro con Rafael Sánchez. Capítulo 1. Un hombre invisible. Madrid nunca me había parecido tan gris y monótona como aquel invierno de 1952. Las calles empedradas, los edificios antiguos y la gente apresurada componían un cuadro deprimente que solo acentuaba mi sensación de desamparo. Yo, Daniel Martínez, a mis 28 años, me encontraba atrapado en una vida que parecía estar sucediendo a otra persona. Recién contratado en una editorial de segunda categoría, después de varios años de estudios y expectativas que nunca llegaron a cumplirse, sentía que mi existencia se deslizaba hacia un abismo de mediocridad. La editorial Herrera e Hijos ocupaba un edificio de 3 plantas en una calle estrecha del centro. El olor a papel viejo y a tinta impregnaba cada rincón, como si las historias que publicábamos hubieran dejado su esencia flotando en el aire. Mi trabajo consistía en revisar manuscritos, corregir pruebas y ocasionalmente traducir algún texto del francés o del inglés. Nada extraordinario, nada que despertara en mí la pasión que alguna vez, durante mis años universitarios, había sentido por la literatura. Fue en ese ambiente donde conocí a Rafael Sánchez. La primera vez que lo vi, apenas le presté atención. Era uno de esos hombres que parecen fundirse con el mobiliario, que entran y salen de las habitaciones sin que nadie note su presencia. Pequeño, de hombros ligeramente encorvados, con un rostro pálido y ojos hundidos que evitaban cualquier contacto visual prolongado. Vestía siempre el mismo traje gris, desgastado en los codos y ligeramente brillante por el uso excesivo. Su escritorio estaba ubicado en el rincón más alejado de la oficina, junto a una ventana que daba a un patio interior sombrío. Allí pasaba las horas traduciendo textos del alemán, en un silencio tan absoluto que a veces me preguntaba si respiraba. «Es Rafael, el traductor de alemán», me dijo Javier Lopera, mi supervisor, cuando pregunté por él durante mi primera semana en la editorial. «Lleva aquí más de 15 años. No esperes mucha conversación de su parte, apenas habla». «¿Es bueno en su trabajo?», pregunté por mera curiosidad. Javier esbozó una sonrisa condescendiente. «Supongo que sí, aunque nadie aquí sabe suficiente alemán para juzgarlo. Don Eduardo, el dueño, lo contrató hace años por recomendación de algún amigo. Es como un mueble más de la oficina, ¿sabes? Está ahí, cumple su función, pero nadie le presta mucha atención». Esa descripción, que en aquel momento me pareció simplemente desconsiderada, cobraría un significado muy distinto con el tiempo. Rafael Sánchez no era un mueble. Era un hombre que había elegido desaparecer ante los ojos de los demás.
Durante las primeras semanas, apenas intercambiamos palabras. Un buenos días murmurado, un gesto de cabeza al cruzarnos en el pasillo, quizás algún comentario sobre el tiempo cuando coincidíamos en la pequeña cocina donde preparábamos café. Rafael parecía tener la habilidad de hacer que cualquier intento de conversación muriera antes de comenzar realmente. No era hostil. Simplemente parecía habitar un universo paralelo al nuestro, uno al que nadie más tenía acceso. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, yo lo veía mirar por la ventana con una expresión que no sabría definir. No era tristeza, ni melancolía, ni siquiera resignación. Era como si sus ojos estuvieran contemplando algo muy lejano, algo que estaba más allá del patio interior, más allá de Madrid, más allá del tiempo presente. En esos momentos, su rostro se transformaba sutilmente, y por un instante fugaz, podía entrever a otro hombre detrás de aquella fachada gris e insignificante. Mi interés por Rafael Sánchez comenzó de forma casual, casi accidental. Una tarde, mientras buscaba un diccionario en la pequeña biblioteca de la editorial, encontré un libro olvidado en un estante inferior. Era un volumen de poesía alemana, viejo y desgastado por el uso. Al abrirlo, descubrí anotaciones en los márgenes, traducciones alternativas, comentarios sobre el ritmo y la musicalidad de ciertos versos. La caligrafía, pequeña y precisa, revelaba una sensibilidad que me sorprendió. «Es de Rafael», me dijo Clara, la secretaria de la editorial, cuando le pregunté sobre el libro. «Siempre está leyendo poesía durante su hora de almuerzo. Creo que es lo único que realmente le importa». Aquella noche, llevé el libro a casa y lo examiné con más detenimiento. Las anotaciones revelaban no solo un profundo conocimiento del alemán, sino también una sensibilidad poética extraordinaria. Eran los apuntes de un hombre que entendía los matices más sutiles del lenguaje, que podía captar las intenciones ocultas detrás de cada verso. Me sorprendió descubrir que algunas de las traducciones alternativas que Rafael proponía eran infinitamente superiores a las publicadas oficialmente. Había en ellas una comprensión del ritmo y de la intención original que solo podía provenir de alguien que hubiera vivido intensamente aquella lengua. Al día siguiente, decidí acercarme a su escritorio durante la pausa del almuerzo. Rafael estaba, como siempre, solo, leyendo un libro mientras comía un sándwich que parecía haber preparado él mismo. «Disculpe, señor Sánchez», dije, sintiendo de repente que estaba invadiendo un espacio privado. «Encontré este libro en la biblioteca y me dijeron que es suyo». Rafael levantó la mirada, momentáneamente desconcertado por la interrupción. Sus ojos, de un marrón apagado, me estudiaron con cierta aprensión. «Sí, es mío», respondió con una voz sorprendentemente clara y melodiosa, que contrastaba con su apariencia física. «Gracias por devolverlo». Tomó el libro de mis manos con un gesto que parecía casi protector, como si estuviera rescatando a un amigo querido. «Sus anotaciones son fascinantes», me atreví a comentar, resistiéndome a dar por terminada la conversación. «Especialmente su traducción del poema de Rilke sobre los ángeles. Es mucho mejor que cualquier versión que haya leído antes». Algo cambió en su expresión. Una leve chispa de interés, quizás de sorpresa, apareció en sus ojos cansados. «¿Lee alemán?», preguntó, con un tono que sugería incredulidad. «Solo lo básico que aprendí en la universidad, pero puedo apreciar una buena traducción cuando la veo». Hubo un momento de silencio, durante el cual Rafael pareció evaluar si valía la pena continuar aquella conversación. Finalmente, con un gesto casi imperceptible, me indicó que me sentara frente a él. «Rilke es complicado», dijo, abriendo el libro en la página donde estaba el poema en cuestión. «La mayoría de los traductores se concentran en el significado literal y pierden la musicalidad, el ritmo que es tan esencial para entender realmente lo que Rilke intenta transmitir». Y así comenzó nuestra primera conversación real. Durante los siguientes 20 minutos,
Rafael me explicó su enfoque para traducir poesía, las diferencias entre las estructuras lingüísticas del alemán y el español, y por qué ciertos poetas resultaban particularmente difíciles de trasladar a otro idioma. Hablaba con una pasión contenida pero evidente, como si hubiera estado guardando todas estas reflexiones durante años, esperando a que alguien mostrara el más mínimo interés. Cuando sonó la campana que indicaba el fin de la pausa, Rafael se detuvo abruptamente, como si despertara de un sueño. La chispa en sus ojos se apagó y volvió a ser el hombre gris e invisible de siempre. «Disculpe», murmuró cerrando el libro. «Me he dejado llevar». «En absoluto», respondí con sinceridad. «Ha sido la conversación más interesante que he tenido en esta editorial desde que llegué». Él me miró de una forma extraña, como si no pudiera decidir si yo estaba siendo sarcástico o sincero. Finalmente, asintió ligeramente y volvió a su trabajo, dando por terminado nuestro intercambio. Aquella breve conversación despertó en mí una curiosidad que no pude ignorar. Había vislumbrado por un instante a un hombre completamente distinto del que mis compañeros describían con desdén o indiferencia. Detrás de aquel exterior anodino se escondía una mente brillante, una sensibilidad extraordinaria y quizás una historia que merecía ser conocida. En las semanas siguientes, busqué cualquier excusa para acercarme a Rafael. No era una tarea fácil. Él parecía haber construido a su alrededor una muralla invisible que mantenía a todos a distancia. Sin embargo, poco a poco, con la paciencia de quien intenta ganar la confianza de un animal asustadizo, logré que nuestras conversaciones fueran algo más frecuentes, aunque siempre breves y centradas en temas literarios. Un día, mientras compartíamos un café en la pequeña cocina de la editorial, me atreví a hacerle una pregunta más personal. ¿Dónde aprendió alemán, señor Sánchez? Su dominio del idioma es impresionante. Rafael permaneció en silencio por un momento, mirando fijamente su taza de café, como si en ella pudiera encontrar la respuesta adecuada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si estuviera recitando un hecho de un libro de historia y no un episodio de su propia vida. Viví en Berlín durante un tiempo, hace muchos años. Mi padre tenía negocios allí y me envió para aprender sobre la fabricación de jabones. ¿Jabones?, repetí, sorprendido por lo prosaico del motivo. Sí, mi familia tenía una pequeña fábrica en Toledo. Mi padre pensaba que los alemanes tenían la mejor tecnología y quería que yo aprendiera sus métodos. Hizo una pausa, y por un momento pensé que iba a añadir algo más, pero simplemente concluyó. Estuve allí casi 2 años, entre 1926 y 1928. Había algo en su manera de mencionar aquellas fechas, una especie de temblor imperceptible en su voz, que me hizo sospechar que aquellos años en Berlín encerraban algo más que lecciones sobre fabricación de jabones. ¿Y le gustó Berlín?, pregunté, intentando mantener viva la conversación. Rafael me miró directamente por primera vez, y en sus ojos vi una complejidad de emociones que me dejó sin aliento. Berlín fue... comenzó buscando las palabras adecuadas. El único lugar donde realmente viví. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir exactamente con eso, la puerta de la cocina se abrió y entró Javier Lopera, interrumpiendo nuestra conversación. Rafael volvió inmediatamente a su habitual mutismo, terminó su café apresuradamente y regresó a su escritorio sin añadir una palabra más. Aquella frase, sin embargo, se quedó grabada en mi mente. El único lugar donde realmente viví. Había en ella una intensidad, una verdad desnuda que contrastaba dramáticamente con el hombre que tenía frente a mí, un hombre que parecía haber renunciado a vivir hacía mucho tiempo. Mi curiosidad por Rafael Sánchez ya no era casual, se había convertido en una obsesión. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué había ocurrido en Berlín para que hablara de su estancia allí con esa mezcla de nostalgia y dolor? ¿Y por qué, al regresar a España, se había convertido en esta sombra,
en este fantasma que atravesaba los días sin dejar huella. No podía imaginar entonces que pronto obtendría respuestas a todas estas preguntas, y que esas respuestas cambiarían para siempre mi forma de entender el amor, el dolor y la verdadera naturaleza de la soledad humana. Capítulo 2. El principio del fin. El invierno madrileño se intensificó en las semanas siguientes, trayendo consigo lluvias constantes y un frío que se colaba por las ventanas mal selladas de la editorial. Rafael comenzó a faltar al trabajo ocasionalmente, algo que, según me comentaron, nunca había ocurrido antes. «Debe estar enfermo», dijo Javier con indiferencia cuando mencioné su ausencia. Aunque, francamente, con lo poco que habla, apenas se nota la diferencia cuando no está. Esta observación, pronunciada con una ligereza cruel, me molestó más de lo que hubiera esperado. En el poco tiempo que llevaba tratando a Rafael, había desarrollado un respeto genuino por él, y me irritaba la forma en que los demás lo trataban como si fuera invisible. Cuando Rafael regresó al trabajo después de 3 días de ausencia, era evidente que no estaba bien. Su rostro, habitualmente pálido, había adquirido un tono ceniciento, y una tos seca interrumpía constantemente su trabajo. Durante la pausa del almuerzo, me acerqué a su escritorio con la excusa de consultarle una duda sobre una traducción. «Debería estar en casa, señor Sánchez», le dije tras intercambiar unas palabras sobre el texto que fingía necesitar ayuda. «No tiene buen aspecto». Rafael esbozó una sonrisa débil, la primera que le veía desde que lo conocía. «¿En casa o aquí? ¿Qué más da?», respondió con una resignación que me resultó profundamente triste. «Al menos aquí tengo algo que hacer». «Pero si empeora...» «He estado peor», me interrumpió, y había en su voz una certeza que no admitía discusión. «Esto no es nada». A pesar de sus palabras, la tos empeoró durante los días siguientes. Una tarde, mientras trabajábamos en silencio, un ataque particularmente violento lo sacudió. Cuando se llevó el pañuelo a la boca, pude ver que quedaba manchado de sangre. Nadie más pareció notarlo, o si lo notaron, decidieron ignorarlo, como ignoraban todo lo relacionado con Rafael. Al finalizar la jornada, esperé a que todos se marcharan y me acerqué a su escritorio. Rafael estaba recogiendo sus cosas con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. «Permítame acompañarlo a casa», le dije, intentando que mi ofrecimiento sonara casual. «Está lloviendo y parece que va a empeorar». Esperaba una negativa inmediata, pero para mi sorpresa, Rafael me miró con una expresión que no supe interpretar. Quizás era simplemente que se sentía demasiado débil para rechazar mi ayuda. «No es necesario», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Vivo lejos del centro». «No importa. De todas formas, no tengo planes para esta noche». Finalmente, con un gesto que parecía más de rendición que de aceptación, Rafael asintió. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Tomamos un tranvía y luego caminamos bajo la lluvia durante unos 15 minutos. Rafael vivía en un edificio antiguo en uno de los barrios más modestos de Madrid. Cuando llegamos a la puerta, pareció dudar. «¿Quieres subir a tomar un café?», preguntó finalmente con un tono que sugería que la invitación le resultaba tan sorprendente a él como a mí. Para secarse antes de volver a casa. Acepté inmediatamente, consciente de que esta era una oportunidad única para conocer más sobre este hombre enigmático. El apartamento de Rafael era pequeño y estaba amueblado con una sencillez extrema. Pero lo que más me impresionó fue la cantidad de libros que ocupaban cada superficie disponible. Estanterías repletas, pilas de volúmenes en el suelo, incluso sobre la pequeña mesa del comedor. La mayoría eran obras en alemán, aunque también había muchos en español, francés e inglés. «Disculpe el desorden», dijo mientras me indicaba que me sentara en el único sillón de la sala, un mueble viejo pero cómodo. «No recibo muchas visitas». «Tiene una colección impresionante», comenté, genuinamente admirado. «¿Los ha leído todos?».
La mayoría, respondió mientras preparaba café en una pequeña cocina visible desde la sala. Los libros han sido mi única compañía constante durante muchos años. Había en esta afirmación una soledad tan profunda, tan asumida, que me dejó sin palabras por un momento. Mientras Rafael preparaba el café, mi mirada se posó en un pequeño cuadro que colgaba en la pared opuesta al sillón. Era la única decoración en todo el apartamento. Me levanté para observarlo más de cerca, y lo que vi me dejó paralizado. Era el retrato de una mujer joven con un abrigo azul. Su rostro, de una belleza serena y misteriosa, me miraba con unos ojos que parecían contener toda la sabiduría y toda la tristeza del mundo. Había algo hipnótico en aquella mirada, algo que te atraía y te inquietaba al mismo tiempo. Bajo el cuadro, escrito a mano en letra pequeña y elegante, podía leerse Sofía, Berlín, 1927. Es hermosa, ¿verdad? La voz de Rafael, muy cerca de mí, me sobresaltó. No lo había oído acercarse. Sostenía 2 tazas de café y me ofrecía una, pero sus ojos estaban fijos en el retrato, con una expresión que me resultó imposible de descifrar. Extraordinaria, respondí con sinceridad. ¿Quién es? Rafael no contestó inmediatamente. Dejó las tazas sobre una pequeña mesa y se quedó mirando el cuadro como si estuviera viendo algo mucho más allá de lo que yo podía percibir. Ella es la razón por la que Berlín fue el único lugar donde realmente viví, dijo finalmente, con una voz que parecía venir de muy lejos. Y también la razón por la que desde que volví, solo he estado existiendo. En ese momento, un ataque de tos lo sacudió con tanta violencia que tuvo que sentarse. Cuando recuperó el aliento, noté que su rostro había palidecido aún más y que un sudor frío perlaba su frente. «Debería descansar», le dije, genuinamente preocupado. «¿Puedo volver otro día?» «No», respondió con una firmeza sorprendente. «Quédese, por favor. Creo que me gustaría hablar de ella. Han pasado más de 20 años y nunca he hablado de ella con nadie». Había una urgencia en su voz que me conmovió profundamente. Comprendí que Rafael sentía que se le acababa el tiempo y que por alguna razón que aún no entendía completamente, había decidido confiarme su historia. «La escucho», dije simplemente, volviendo a sentarme en el sillón. Rafael tomó asiento frente a mí, en una silla de madera que parecía tan frágil como él mismo. Durante unos minutos, permaneció en silencio, como si estuviera reuniendo fuerzas, o quizás decidiendo por dónde empezar. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido un tono diferente, más claro, más vivo, como si el simple hecho de evocar aquellos recuerdos le devolviera algo de la vitalidad perdida. Tenía 25 años cuando llegué a Berlín en el otoño de 1926. Era un muchacho tímido, inseguro, que nunca había salido de España. Mi padre, un hombre práctico y severo, me envió allí con la esperanza de que aprendiera algo útil para el negocio familiar. Yo no tenía ningún interés en los jabones, pero no me atrevía a contradecirlo. Se detuvo para beber un sorbo de café, y yo noté que sus manos temblaban ligeramente. Berlín era entonces una ciudad fascinante y aterradora al mismo tiempo. La República de Weimar estaba en su apogeo, y había una libertad, una efervescencia cultural que contrastaba dramáticamente con la España que yo conocía. Pero yo era demasiado tímido para participar realmente en esa vida. Pasaba mis días en la fábrica, aprendiendo procesos que no me interesaban, y mis noches solo en mi habitación alquilada, leyendo o escuchando música en una vieja gramola. Durante meses, mi existencia en Berlín fue tan gris y solitaria como lo había sido en España. Hasta que un día, vagando por una galería de arte para refugiarme de la lluvia, vi aquel cuadro. Su mirada se dirigió de nuevo al retrato y una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. No era una pintura particularmente destacada entre las que se exhibían, pero algo en ella me atrajo inmediatamente. Quizás fue la mirada de la mujer. Esos ojos que parecían mirarme directamente a mí.
como si conociera todos mis secretos, todas mis inseguridades. Me quedé allí, delante del cuadro, durante lo que me parecieron horas. Al día siguiente volví a la galería, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez que me paraba frente al retrato, sentía que algo dentro de mí se transformaba, como si aquella mujer desconocida estuviera despertando partes de mi ser que ni siquiera sabía que existían. Una tarde, mientras contemplaba el cuadro por enésima vez, escuché una voz a mi espalda. «Debe encontrarme muy interesante para venir a verme todos los días», dijo. Me giré, sobresaltado, y allí estaba ella, la mujer del retrato, Sophia Müller. Era aún más hermosa en persona, con una presencia que llenaba la sala. Llevaba un abrigo similar al del cuadro, y sus ojos tenían esa misma intensidad que me había cautivado desde el primer momento. No supe qué decir. Me quedé allí, paralizado, sintiendo cómo el rubor subía a mis mejillas. Ella sonrió, una sonrisa entre divertida y compasiva, como si entendiera perfectamente mi turbación. «El cuadro es un autorretrato», explicó. «Soy pintora. ¿Y usted es...?» Con dificultad, logré presentarme y explicarle, de manera torpe y entrecortada, que era un español de visita en Berlín por negocios. «¡Ah, España!», dijo ella con un brillo en los ojos. «Mi madre era española, de Granada, de ahí mi nombre, aunque aquí todos me llaman simplemente Sofía». Esa fue nuestra primera conversación. Breve, intrascendente si se mira desde fuera. Pero para mí fue el principio de todo, el principio de mi vida real. Rafael hizo una pausa. Su rostro se había animado mientras hablaba, como si el simple acto de recordar lo rejuveneciera. Pero de repente, un acceso de tos lo interrumpió, más violento que los anteriores. Cuando se calmó, vi que el pañuelo con el que se había cubierto la boca estaba manchado de sangre fresca. «Debería llamar a un médico», dije, genuinamente alarmado. «No serviría de nada», respondió con una calma que me resultó inquietante. «Es demasiado tarde para eso». «Pero...» «Por favor», me interrumpió. «Si realmente quiere ayudarme, déjeme continuar. He guardado esta historia durante demasiado tiempo. Necesito contarla antes de que sea demasiado tarde». Había en sus ojos una súplica tan sincera que no pude negarme. Asentí en silencio, y él continuó. Sofía era una mujer extraordinaria. Hija de un diplomático español y una pianista alemana, había crecido entre dos culturas, dos idiomas, dos formas de ver el mundo. Era pintora, pero también cantaba en un pequeño cabaret del Berlín bohemio para ganarse la vida. Después de nuestro encuentro en la galería, comenzamos a vernos regularmente. Al principio nuestras conversaciones eran breves y formales, pero poco a poco algo comenzó a cambiar entre nosotros. Sofía tenía una forma de mirar el mundo que me resultaba fascinante. Era independiente, libre de una manera que yo nunca había imaginado que una mujer podía ser. No se ajustaba a ninguna de las expectativas que la sociedad tenía sobre ella, y eso me deslumbraba y me aterraba a partes iguales. «Los hombres siempre quieren poseerme», me dijo una vez mientras paseábamos por el Tiergarten. «Como si fuera un objeto que se puede comprar, una pintura que se puede colgar en la pared para mostrar a los invitados. Pero yo no pertenezco a nadie más que a mí misma». Recuerdo que esas palabras me impactaron profundamente. Yo había crecido en una España donde las mujeres eran, efectivamente, posesiones. Primero de sus padres, luego de sus maridos. La idea de una mujer que se pertenecía a sí misma, que tomaba sus propias decisiones sin buscar la aprobación de ningún hombre, era revolucionaria para mí. Con el tiempo, nuestros paseos se hicieron más largos, nuestras conversaciones más profundas. Le hablaba de mi infancia en Toledo, de mi padre autoritario, de mis sueños de ser escritor que nunca me había atrevido a perseguir. Ella me contaba sobre su vida en Berlín, sobre su arte, sobre los hombres que habían intentado conquistarla y a los que siempre había mantenido a distancia. «Eres diferente», me dijo una noche, mientras caminábamos bajo la nieve.
No intentas impresionarme, no intentas cambiarme. Me miras de verdad, me escuchas de verdad. Esa noche, por primera vez, tomó mi mano mientras caminábamos. Y ese simple gesto me hizo más feliz de lo que nunca había sido. Rafael se detuvo de nuevo, esta vez no por la tos, sino por la emoción. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y por un momento pensé que no podría continuar. Pero tras respirar profundamente, prosiguió. Nuestra relación evolucionó lentamente. Sofía era cauta, desconfiada del amor romántico, de las promesas que los hombres hacen tan fácilmente. El amor verdadero no es posesión, es libertad, solía decir. Y yo, que nunca había estado enamorado antes, que apenas entendía qué significaba realmente amar a alguien, aprendía de ella cada día. Una noche de invierno, unos 3 meses después de nuestro primer encuentro, me invitó a su apartamento después de su actuación en el cabaret. Era un espacio pequeño pero lleno de vida, con lienzos por todas partes, libros apilados en el suelo, discos de música esparcidos sobre cada superficie. Completamente diferente a mi habitación ordenada y estéril. Esa noche, mientras la nieve caía silenciosamente sobre Berlín, Sofía me besó por primera vez. Y en ese beso, sentí que toda mi vida anterior había sido solo una preparación para ese momento. No te prometo nada, me dijo después, con esa honestidad brutal que la caracterizaba. No sé si lo que siento es amor o simplemente el deseo de no estar sola esta noche. Pero quiero que te quedes. Y me quedé. Esa noche, y muchas más después de esa. Poco a poco, lo que había comenzado como una atracción física y una conexión intelectual se transformó en algo más profundo, más complejo, más real. Sofía seguía siendo independiente, seguía manteniendo esa parte de sí misma que nunca entregaría a nadie. Pero a su manera, me amaba. Y yo la amaba con una intensidad que me asustaba. Durante casi un año viví en un estado de felicidad que nunca había conocido antes. Mi trabajo en la fábrica me parecía ahora un pequeño precio a pagar por las noches con Sofía, por nuestros paseos de domingo, por las horas que pasábamos en cafés hablando de arte, de literatura, de la vida. Había encontrado no solo a la mujer que amaba, sino también una versión de mí mismo que me gustaba, más valiente, más abierta, más viva. Fue en esa época cuando Sofía pintó el cuadro que ven ahí, dijo señalando el retrato. Era un regalo para mí, para que siempre tengas algo de mí, me dijo, incluso cuando estemos separados. No entendí entonces la premonición que contenían esas palabras. No quise entenderla. La voz de Rafael se quebró en la última frase, y por un momento temí que no pudiera continuar. Pero tras beber un sorbo de café y respirar profundamente, prosiguió con su relato.